Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política, de compromisos que se tienen desde el Congreso Nacional y la posibilidad de cumplir con muchas promesas de campaña que aún están. Viene la actividad política pronto y nuevamente tendremos esas promesas que muchas veces el pueblo vive reclamando. Nuestros invitados de hoy, el doctor Yavés Avillón, diputado al Congreso Nacional. No sé, doctor, buenas noches, bienvenido. Se lo puedo presentar ya como liberal o como un parlamentario normal. Bienvenido, doctor, buenas noches. Buenas noches, Chendo. Es un gusto igual a nuestro apreciado amigo, el abogado Barrio. Bueno, todavía no nos han aceptado, no nos hemos juramentado, solo hicimos la solicitud. Esperemos, pues, obviamente, la aceptación y la juramentación la otra semana. O sea que ahorita, en este momento, soy independiente. Muy bien, el doctor Yavés Avillón, que ya vamos a tener sus conceptos sobre varios temas de interés nacional. Presentamos también al abogado Ramón Barrios. ¿Qué tal? Bienvenido, abogado. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, don Rosendo, y también un saludo aquí, honradísimo de estar con mi buen amigo, con mi compañero en el Congreso, el doctor Yavés Avillón. Bueno, quiero arrancar con este tema que nuevamente ha generado polémica por cuanto se prometió la llegada de la CICIG. Desde el Ejecutivo se insiste que se está en ese proceso, se ha dado una nueva prórroga. En las últimas horas habló el coordinador general de Libre, el expresidente Zelaya, y culpa a la ONU. Dice que es la ONU la responsable de que la CICIG no haya llegado a Honduras. Usted que estuvo en esos procesos y estuvo del lado de Libre, doctor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos puede contar ahora? Quizás desprendido de algún sentimiento político, porque ya sabemos cómo funciona todo esto y hay sus reservas. Ahora está independiente y quizás ya casi liberal. Sí. Bienvenido nuevamente, buenas noches, doctor. Gracias, Chendo. Bueno, mire, yo la verdad me sorprendió y lamento esas expresiones del expresidente Zelaya, porque eso denota que no hay una intención genuina de traer a la CICIG. ¿Por qué? De repente, por la misma emoción de prometer sin saber todo lo que significa comprometerse con las Naciones Unidas para traer una misión compleja que va o que vendría a ayudar mucho al país. En el fragor de una campaña se prometió, pero ya vamos en el tercer año de gobierno y no ha venido. Hay que también ser responsables de decir que esto es de dos. Tanto el gobierno de la República como de las Naciones Unidas, y el gobierno de la República se divide en dos: en el Congreso Nacional y en el Ejecutivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se prometió en cierto tiempo, se han firmado 3 memorandos de entendimiento dándole prórroga, o sea que las Naciones Unidas ha tenido la buena voluntad de darnos tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros como país hemos estado en deuda? Uno, que en el Congreso Nacional, y ahí puede ratificarlo el abogado Barrios, que ha sido uno de los miembros distinguidos del Congreso Nacional, que hemos trabajado en leyes, tanto en la Comisión Anticorrupción como en el Frente Parlamentario, que nos ayuda a poder cumplir algunos requisitos que las Naciones Unidas nos ha pedido. Avanzamos muy bien en las primeras leyes, en 3 leyes que nos pidió las Naciones Unidas: el Fondo Departamental, en el 119-57-2019, que era cuando a la Fiscalía le quitaban, pues, la atribución de poder secuestrar documentos de las instituciones del Estado sin antes pedirle permiso, obviamente, al Tribunal Superior de Cuentas. Y también el 117-2021, que era también otra petición que nos hacía Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pasó? Avanzamos bien, pero llegó un momento que cuando Naciones Unidas, dentro de todo ese montón de leyes que nos pide la ley de colaborador eficaz, que también ya la dictaminamos favorablemente, pero está en tercer y último debate y no hemos podido avanzar. Tiene como un año ya.
nos pidió reformas al Código Penal de la Impunidad. Se nombró una comisión especial hace un año, no hemos conocido ningún informe, no sabemos si se va a abrogar totalmente, si se va a algunas leyes de ese código. Y lo otro que tenemos todavía pendiente, que nos quitemos la inmunidad parlamentaria que tenemos los diputados actualmente y que eso fue puesto en el gobierno pasado. Ya su servidor, en la comisión que todavía presido, dictaminamos favorablemente que los diputados nos quitemos la inmunidad parlamentaria. Hicimos la solicitud, la metimos al Congreso Nacional para que fuera discutido, pero no hemos tenido ningún tipo de información. Por otro lado, el Ejecutivo tiene también su responsabilidad. No hemos recibido ni una tan sola comunicación, nosotros como Frente Parlamentario, porque debe de haber una sinergia entre el Congreso Nacional, entre el Frente o los que designen el Ejecutivo y el Ejecutivo. Nosotros como Frente, a través de uno de los miembros, hemos mandado pues emisarios para ver cómo podemos unirnos y cómo poder hacer pues un match para poder avanzar en muchas cosas que está pidiendo las Naciones Unidas, pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta, porque el Ejecutivo también tiene su responsabilidad. Naciones Unidas quiere financiar totalmente la Sisi porque, bueno, tiene los recursos, es una misión cara, cuesta 500 millones de lempiras aproximadamente. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, ese es otro de los puntos, porque 500 millones de lempiras anuales. Es una misión que se gasta bastante recursos, según los cálculos de Naciones Unidas, porque quieren traer una cantidad significativa. Pero cuando se condiciona a que de exclusividad, o sea, no es de común acuerdo de que los que vengan a esa misión debe tener el visto bueno del fiscal, obviamente Naciones Unidas tiene sus observaciones, claro. Debemos la independencia de como país, tenemos que tener de una u otra forma, pues sí, un acuerdo, pero no se debe de prácticamente decir si el fiscal dice sí, sí, y si dice no, X o Y personajes que va a venir integrando la CICI no va a ser posible. Entonces hay varias situaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y Naciones Unidas. Muy bien. Abogado Ramón Barrios, bienvenido nuevamente, buenas noches. ¿Hay tiempo aún? Viene la actividad política y muchas veces eso distorsiona compromisos del pasado porque asumimos nuevos retos, hay nuevas propuestas. Hacía todo un compendio el doctor Yahvé Savillón para la instalación de este órgano supranacional. ¿Habrá un compromiso que se cumplirá o seguirá ese señalamiento para la clase política? A ver, Rosendo, hechos que son objetivamente comprobables. Aproximadamente hay 14 puntos que se deben cumplir de lo que se ha firmado con las Naciones Unidas y del gobierno y del Estado de Honduras y la Comisión Especial, que es la que lleva la negociación. De esos 14 puntos se han cumplido 8 puntos. Faltan 6 puntos, que 5 le competen directamente al Congreso Nacional de la República, pero hemos cumplido la mayoría. Si usted compara, digamos, las condiciones en que vino la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad MASI, se vino a instalar, habiendo puntos, digamos, internos que había que desarrollar pendientes y se fueron desarrollando ya instalados. A mí me parece que habiendo cumplido 8 puntos, perfectamente las Naciones Unidas y la CICI debería de firmar el protocolo que le ha presentado la Comisión Negociadora e instalarse. Ya tenemos 8 puntos. Mire, los casos que van a llegar, y esta es mi especialidad, son casos de corrupción. En un caso de corrupción, lo menos que le va a llevar a la CICI prepararlo para presentar un requerimiento fiscal es por lo menos un año, de 1 a 2 años, prepararlo. ¿Cuánto hemos perdido? ¿Qué hubiese pasado si la CICI, con esos 8 puntos que ya los tenemos establecidos y aprobados aquí, de 14, que son la mayoría, ya estuviese instalada, trabajando con el fiscal general del Estado y con la UFERCO, digamos, preparando esos casos? Y faltan 6. Ya ahora seguramente el presidente Redondo va a agendar el tercer y último
debate de la ley de colaboración eficaz, ese va a ser el 9, fíjese, cada vez vamos a ir avanzando, y ya estuviera un año trabajando la CICI, adelante. Yo no estoy orgulloso que traigamos un organismo internacional para que administre justicia cuando la Constitución de la República nos dice que debe ser la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía del Estado. Entiendo que no hay las condiciones para llegar a ese extremo, pero deberíamos de estar trabajando ya la CICI con el acuerdo que ya se firmó de su instalación aquí y podemos durante el transcurso del tiempo aprobar los otros 6 o 5 puntos que quedan pendientes. Ahora, doctor, el Congreso Nacional es el órgano político. Sí. ¿Qué cuidado advierte usted van a tener? Porque si bien me dice que las acciones vendrán dentro de 2 años, habrá otro gobierno. Y siempre hay sus contenciones para este tipo de discusiones. ¿No temen que por estar enfrascados en una actividad política y otro agregado, con un Congreso ahora partido, me refiero a representaciones, a cantidades de diputados, no se les complique aún más, sobre todo cuando hayan discusiones que ocupan mayoría calificada? Quiero su opinión y me gustaría sobre esto mismo la participación del doctor Savillón. Temas de Estado, independientemente de la composición que tengamos la bancada y la recomposición que vamos a tener ahora en las bancadas internas, hay temas de Estado. Yo creo que la aprobación, porque lo que va a hacer el Congreso Nacional, más allá de las reformas que vamos a hacer del Código Penal o del Código Procesal Penal o de la Constitución para el ejercicio de la acción penal pública de la CICI, lo que vamos a hacer con el convenio es aprobarlo o improbarlo. Eso es lo que le toca al Congreso Nacional con respecto a la CICI. Y yo creo que ese es un tema de Estado. Mire, el que no apoye ese convenio frente a su electorado el próximo año va a quedar más que evidenciado. Yo creo que allí, aunque la recomposición cambie en el Congreso Nacional, es un tema de Estado que quien vote en contra va a quedar evidenciado y va a pagar las consecuencias en el próximo torneo electoral. A mí no me preocupa que nosotros en amplia mayoría lo vamos a aprobar en el Congreso. Donde quizá tengamos que tener negociaciones y tener mucho cuidado, más es una cuestión técnica, en dotar a la CICI del ejercicio de la acción penal pública, si lo vamos a hacer vía reforma constitucional que implica 2 años o 2 periodos legislativos, o lo hacemos vía ley secundaria en el Código Procesal Penal con un proyecto que presentó la compañera Hortensia. Así que me parece que por ahí van a ir las negociaciones técnicas, pero es un tema que yo creo que no va a haber problema en el Congreso Nacional. Doctor Savillón. Concuerdo con el abogado Barrios. Creo yo que el que no apruebe algo que el pueblo hondureño lo está pidiendo desde hace mucho tiempo es que ya no quiere seguir en el Congreso Nacional y va a quedar evidenciado de que tiene miedo de que venga pues un organismo de estos a hacernos una investigación a todos de forma pues imparcial. ¿Dónde radica el problema? En los tiempos. El problema es que ya estamos prácticamente en sobretiempo. O sea, ya el pueblo hondureño cada vez que hay declaraciones de ciertas personas que deciden el país, se desmotiva más. Entonces, ¿usted no cree que se instale, doctor, visto estos tiempos a los cuales hace referencia? Si me hubiera preguntado hace un año, yo tenía todavía esperanzas. ¿Y hoy? Hoy ya no. Hoy la CICI fue un sueño, fue una promesa de campaña más, que va a tener repercusiones graves en el noviembre del 2025, sobre todo para el Partido Libertad y Refundación y para su candidata que está en la comisión negociadora. Mire, a año y medio se lo estoy diciendo esto, y yo creo que este programa va a quedar grabado. Va a tener unas repercusiones porque, mire, Naciones Unidas es un ente que no va a cometer errores que probablemente aprendieron en Guatemala, y Naciones Unidas está pidiendo cosas puntuales, concretas. No va a venir al país si no se le dan todas las condiciones que ellos exigen. Son personas serias, personas que realmente no están jugando a política, sino que nosotros pedimos, ok, si ustedes quieren que nosotros lleguemos a ayudarle, estas son las condiciones. Ellos no van a caer en el juego de que, bueno, mire, es que solo les vamos a dar tantas y usted con eso instálense y más allá les vamos a aprobar las otras. Ellos, yo los conozco, me he reunido con varias
en varias ocasiones con ellos, y si no se les da todas, pues realmente no va a venir y no se va a instalar, y creo yo que por ahí va el camino. Doctor, no lo vemos convencido de este aporte de el doctor Savillón. No, mire, más allá de eso... Para usted vienen. O por lo menos harán todo el esfuerzo para que estén este año, o queda el camino trazado para que sea en el futuro que se discuta. Mire, el gobierno tiene toda la intencionalidad que vengan y se instalen, pero tampoco vamos a santificar las Naciones Unidas. Es decir, hay que entender que las Naciones Unidas es un organismo no neutral, responde a intereses políticos. El 63% de cada $100, 63 los pone Estados Unidos. Y ahí hay un interés. ¿Y qué es lo que ahí le hay un genera interés. más escozor a ustedes en esos 6 puntos que están pendientes y que pasa por la Cámara, y que como instituto político, porque también debemos decir, esta fue una propuesta de libertad y refundación, le genera algunos, no sé si temores, frente a lo que plantea el doctor Yves Savillón, que fue una promesa más? Mire, hay puntos que tenemos que alejar a la Comisión Negociadora y al Poder Ejecutivo, porque la mayoría de esos puntos, como usted, pasan por el Congreso Nacional. Ahí está fuera ya la presidenta Xiomara Castro. Los puntos de negociación en el Congreso Nacional. Y, por ejemplo, las reformas constitucionales necesitan 86 votos. Y una cuestión es lo que diga la bancada del Partido Nacional y una parte de la bancada del Partido Liberal de querer dar su aprobación o su voto para darle el ejercicio de la acción penal pública. Mire, los principales clientes de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad fueron diputados del Partido Liberal y del Partido Nacional, en donde se dieron sobreseimientos definitivos. Y los principales procesos de investigación, expedientes de investigación, vuelven a ser exdiputados del Partido Nacional y del Partido Liberal. Digamos, de cara externa, de relaciones públicas, le dicen que van a dar el voto. Pero yo le aseguro, yo he estado en negociaciones internas donde hay casi un convenio de que no quieren que vengan tampoco. Entonces, hay negociaciones internas que impiden poner, digamos, la ley de colaboración eficaz. Ya habíamos discutido, ¿Quién es el ya que habíamos discutido más los debates. resiste? ¿Quién es el que más resiste? El Partido Nacional. Yo se lo puedo decir aquí, del Partido Nacional. Una cuestión es que sus voceros digan de frente al público una cuestión, pero internamente no están, digamos, en la disposición de aprobar la venida de la CICI, que le entreguemos el ejercicio de la acción penal pública a un organismo que no se va a poder controlar políticamente. Muy bien, el doctor Yves Savillón y el abogado Ramón Barrios están con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de las comisiones que se han integrado. ¿Qué tanta seguridad les genera a ustedes como diputados que quien esté al frente o que forme parte de esta comisión sea la propia precandidata presidencial de Libre? Después me lo responde al retornar de la pausa. comisión especial que está... Correcto. Sí, después de la pausa tenemos aquí la respuesta. Ya volvemos. Seguimos al banquillo. Abogado Ramón Barrios. Sí, la compañera que ahora es precandidata o candidata a la presidencia de la República al interior del Partido Libertad y Refundación fue nombrada en un momento determinado por la presidenta como una integrante de la comisión por parte del Ejecutivo para negociar la instalación de la CICI en Honduras. Efectivamente, después vino su renuncia al frente del Ministerio de Finanzas y luego la aceptación de ella como postulante a la candidatura. En este momento, creo, y digamos, esta es una opinión muy particular, que ella debería estar 100% enfocada en su candidatura, digamos, a la presidencia de la República, primero al torneo interno del partido y posteriormente a los comicios generales. Así que me parece que yo creo que eventualmente ella va a ir considerando dejar estas asignaciones propias del Poder Ejecutivo, que ella hace un servicio a la patria, pero creo que ella debe concentrarse en su campaña política interna. Ahora, ese trabajo de consenso, de diálogo que deben ir más allá de la discusión de este tema de reformas que solicita Naciones Unidas,
el tema legislativo, ¿cómo lo van a orientar en estos próximos días? Han estado de vacaciones, vuelven a las discusiones, este será uno de los temas, pero los puntos claves también de beneficio para el país, ¿cómo esperan plantearlos para encontrar los acuerdos? En principio de 65, que ya con la recomposición de la Cámara ha cambiado, y no digamos cuando tenemos que buscar 86 o más votos en eventuales discusiones de reformas a la Constitución, donde ocupamos mayoría calificada e incluso hasta mayoría absoluta en algunos casos, doctor. Sí, más allá de la recomposición natural de parte que vamos a tener en el Congreso Nacional por parte de los compañeros que ahora están solicitando su incorporación al Partido Liberal, hay temas de Estado y yo creo que no van a cambiar. Estoy hablando, entre otras cosas, por ejemplo, con la Ley de Justicia Tributaria, que había, digamos, un consenso a nivel interno de la Comisión. Ahí están representados muchos compañeros del Partido Liberal, del Partido Nacional, incluso compañeros independientes como la doctora Ligia Ramos. Así que me parece que yo creo que vamos a seguir sosteniendo por lo menos, y le puedo asegurar que tenemos los 65 votos para esa ley. Y yo creo que los compañeros más allá que hayan solicitado su incorporación al Partido Liberal, este es un tema de Estado. Igual hay otros temas de Estado, como las adendas que ha solicitado la empresa nacional de los contratos de energía eléctrica. Yo creo que tenemos un consenso en las reformas de algunos tipos penales en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Habrán y van a haber algunos otros temas donde sí vamos a tener que, digamos, renegociar nuevamente, pero mire, aunque los compañeros pidan su incorporación en otra institución política, al final son compañeros que tenemos una afinidad ahí con ciertos temas de Estado, y yo creo que en esos temas de Estado, en esos temas de interés nacional, no vamos a tener ningún problema. ¿Qué acciones se pueden dificultar, doctor Savillón, que al momento de entrar a las deliberaciones, si es que llegan, porque este es otro punto que se ha reclamado del Congreso Nacional, que no tienen ese debate permanente que permite, bueno, pues escuchar ideas, y si hay que entrar en la discusión, pues vayamos a la misma, pero sin llegar a la diatriba? Que eso ha prevalecido en algunas reuniones. Así es, creo que la comunicación va a ser un factor fundamental en esta nueva recomposición del Congreso Nacional, porque ese ha sido el problema. Incluso a lo interno, cuando yo pertenecía a Libertad y Refundación, eso era la queja de algunos compañeros, que no había una comunicación fluida entre las decisiones que se tomaban arriba y las decisiones que teníamos que tomar a la hora de votar. Creo que va a ser muy necesario la comunicación entre todas las bancadas. O sea, no solo tiene que mejorar la comunicación con la bancada de Libertad y Refundación, sino que también con la bancada del Partido Liberal, con la bancada del Partido Nacional, con el PSH. O sea, tenemos que llegar a lo que realmente el Congreso tiene que ser, un espacio de diálogo, de consenso, no de imposición, no de verdades absolutas, sino que simple y sencillamente hacer lo mejor por el país. Y yo en eso sí concuerdo con el abogado Barrios. En las cosas que sea de país, nosotros no vamos a tener ninguna objeción en apoyar. Las cosas buenas vamos a seguirlas apoyando. Pero las cosas que no estemos de acuerdo, realmente van a tener que escuchar las sugerencias. Porque, ¿qué es lo que pasó en la Ley de Justicia Tributaria? Bueno, llegó un momento que se quiso imponer sin algunas observaciones que hizo un sector importante del Congreso Nacional. En la medida de que fue avanzando el tema y que no se lograba los 65 votos, entonces se fue aperturando más el tema. Y fue cuando se hicieron incorporaciones, porque hay una ventaja en esa comisión, que está el doctor Hugo Noé Pino. Y ese es un hombre de diálogo, es un hombre que compone, es un hombre de apertura, no es alguien sectario como algunos ministros del actual gobierno, el que dirigía ante el SAR, que ahora dirige Finanzas, es una persona cerrada. Afortunadamente llegó esa comisión que la dirige muy bien el doctor Hugo Noé Pino, y esa es una persona que sí, que escucha, que dialoga, que incorpora.
que eso es lo que se ocupa en el Congreso Nacional. A propósito, doctor, Sí. solo quiero interrumpirlo y discúlpeme con esto. Fíjese que yo soy miembro de esa comisión y nosotros en el dictamen final, porque Ya está listo. ya lo tenemos listo, estamos recomendando una cuestión que el doctor Yves Avión bastante de acuerdo conmigo, y es que estamos solicitando que a esa ley se le den los 3 debates que señala la Constitución. Esa es la recomendación, que no se dispense, que ha sido una mala praxis en este Congreso Nacional de dispensar algunas leyes importantes. Nosotros estamos solicitando como comisión que no se le dé dispensa y que hayan 3 debates. Es decir, tenemos alrededor de 32 modificaciones donde hemos incorporado todas las observaciones que nos hicieron las bancadas y algunas otras instituciones de la sociedad civil, pero en esos 3 debates seguramente van a salir algunas otras modificaciones y por eso le puedo asegurar que vamos a tener el consenso por lo menos de los 65 votos para esa ley. Y eso debe ser el Congreso Nacional, un lugar de hablar, de llegar a consensos por el bien del país. Espero yo también que no ocurra que de la noche a la mañana se empiecen a discusiones, que tengamos el borrador, ya sea en la computadora, en físico va a ser bien difícil porque somos 128 diputados, pero por lo menos en el ordenador y a nivel de las bancadas, pues poder discutir ampliamente, que nos den el tiempo necesario, porque es una ley importantísima. Otra ley, el empleo por hora, tenemos que discutirlo. Entonces aquí si se pone la mala praxis que ha ocurrido desde que yo estoy en el Congreso Nacional, de querer imponer las cosas a la fuerza, creo que en este momento no se va a poder dar por la composición del Congreso Nacional. Y es ahí donde es un reto bonito para la Junta Directiva actualmente, porque lastimosamente algunos miembros, no todos, algunos miembros de la Junta Directiva se empiezan a burlar de diputados que están en el hemiciclo. Eso es una mala forma de poder hacer consenso. Y esto siente que puede incrementar partiendo de ese reacomodo que se ha presentado, porque en los próximos días, cuando regresemos a las sesiones ordinarias de la Cámara, lo que tendremos en el hemiciclo es una bancada liberal, que ha estado dividida, por cierto, hay unos van por un lado y otros por otro, pero hay quienes llegan a fortalecerla. Seguramente diputados que respaldan la política propuesta por el abogado Jorge Luis Cálix, por Salvador Narrala, que tienden a ir ahora al Partido Liberal. ¿Cómo esperan que sea esa relación? Porque si antes existía esa burla, doctor Savillon, a la que hace referencia, ya sabemos cómo son los políticos en el país, puede seguir. Y lo que apostamos aquí, o planteamos más bien en aras del bienestar del país, es que sea armonioso. Si se discute, pero no llegar a esos niveles de burla que más daño hacen a la nación. Y esa es una crítica constructiva que le hago yo a algunos miembros de la Junta Directiva, no son todos, pero así no se construye, así no vamos a poder avanzar en agenda. Yo tengo la ventaja de repente de su servidor, que yo tengo relación bien con todos, y cuando yo les hago esa crítica es una forma constructiva, porque con esa burla que a veces se hacen a los otros miembros de los otros institutos políticos no se construye. Mire, ya teníamos prácticamente ya consensuado la Ley de Justicia Tributaria y de la Adhesión de Honduras al CAF. Ya lo teníamos, pero llegó un ministro a insultar diputados y realmente eso se trabó. Entonces, eso es lo que realmente va a poder hacer avanzar la agenda legislativa, porque si la agenda en el Congreso Nacional no avanza, pierde el país. Aquí no solo pierde un instituto político, pierde el país, porque hay leyes tan importantes, y yo espero ahorita que vengamos ya de receso y que empezamos a trabajar, trabajemos sobre la marcha, pero no en proyectos de decreto sin importancia, proyectos de decreto de país, como la Ley de Justicia Tributaria, como la Ley de Colaboración Eficaz, que revisemos la inmunidad parlamentaria, derogar el Código Penal de la impunidad o hacerle las reformas necesarias. Eso es lo que necesitamos para poder avanzar, pero muchas veces nos detenemos en leyes o en proyectos de decretos que no tienen el impacto que deberíamos de tener como Congreso Nacional. 2 puntos, doctor Barrios, que plantea el doctor Yves Avión. Ley de Justicia Tributaria, que ya le hemos ampliado, pero quiero sus puntos de vista sobre la Ley de Empleo por Hora.
cómo se debe plantear esta propuesta para la generación de empleo, que era un compromiso adquirido con la bancada liberal. Y el otro punto fundamental, las adendas a los contratos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hoy el doctor Hugo Noé Pino ha adelantado que no se discutirán en paquete, que va a ser individualmente cada una de ellas para salir de las dudas que han generado estos acuerdos. A mí me parece importante. Yo, si fuese, bueno, no soy presidente ni siquiera de la Junta Directiva, pero hay 3 temas que me parecen sumamente importantes que tenemos que discutir entrada, digamos, la primera convocatoria después del receso. La Ley de Justicia Tributaria, los 18 contratos que nos está pidiendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y las reformas que van aparejadas en el Código Penal y Procesal Penal que está mandando la Presidenta de la República, que fue, digamos, una decisión en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Combate contra el Crimen. Y que también tiene que ver estas reformas del Código Penal, Penal y Procesal Penal con algunas de las situaciones que está pidiendo las Naciones Unidas. Esos 3 proyectos me parecen sumamente importantes. Efectivamente, los 18 contratos van a ser discutidos individualmente. Y eso ya le da, y volvemos, ¿no? El hecho que el doctor Hugo Noé Pino también vuelva a ser el presidente de esa comisión especial le da un toque de seriedad. Nosotros lo que pedimos aquí es transparencia. El pueblo hondureño tiene que saber por qué nos están pidiendo que agreguemos esos 18 contratos, sobre todo uno de ellos que ha sido bastante cuestionado, pues que no haya ni dispensa de debate y que haya una discusión amplísima, porque al final es dinero público. Muy bien, la ley de empleo por hora, ¿han dialogado eso con la bancada liberal? En su momento se planteó que ellos, hablando de los liberales, condicionaban el voto en algunas de las propuestas a que esta iniciativa que la presentó el abogado Mauricio Villeda Bermúdez se discutiera. Es correcto. ¿Qué les impide tener esa discusión, abogado? Bueno, acuérdese que el Partido Libertad y Refundación abanderó, digamos, la derogación de la ley, de la anterior ley de empleo por hora. Y que, digamos, esta nueva generación de muchachos que desconocían que con la anterior ley, pues, perdían derechos sociales. O sea, teníamos toda una generación de jóvenes creyendo que con la actual ley o con la ley que derogamos, simplemente bastaba trabajar por hora y que se le pagara por eso. Y desconocían otros derechos sociales que les conculcaba esa ley. Bueno, efectivamente estamos abiertos en el Congreso Nacional y como bancada del Partido Libertad y Refundación en ese proyecto que presentó el doctor Villeda Bermúdez. Porque argumenta esta bancada de oposición que ya está el dictamen ya está y que lo han engavetado. No solamente, no está el dictamen, se lo puedo asegurar. Nosotros le dimos traslado a las centrales obreras porque me parece que es importante que en el dictamen final vaya incorporada la opinión de las centrales obreras. Para nosotros es muy importante que dicen las centrales obreras sobre una ley de empleo por hora para que no sea más de lo que tenía la ley anterior. Así que me parece que estamos esperando la opinión final para que se incorpore en el dictamen final y que pueda ser sometida. El Partido Libertad y Refundación, la bancada en el Congreso, está abierta a discutir ese proyecto que presentó el doctor Villeda Bermúdez. El abogado Ramón Barrios y el doctor Yavés Avillón están con nosotros al banquillo. Una pausa. Cuando regresemos vamos a abordar a profundidad los acuerdos que han hecho público los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Está dentro de las prioridades del Congreso discutir reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. ¿Cómo se deben enfocar esos cambios? Después de la pausa. Seguimos al banquillo. Nuestros invitados de hoy, el doctor Yavés Avillón y el abogado Ramón Barrios. El tema de las reformas que está proponiendo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ¿cómo esperan, doctor Savillón, los planteamientos? A sabiendas que este es un tema que no debería tener mayor complicación su discusión en la Cámara. Sí, bueno, nosotros estamos abiertos a escuchar la opinión de los expertos. Creo que es un tema complejo, complicado, que aborda varias aristas.
no solo es de la persecución del delito, sino que también de la génesis del delito. ¿Por qué se ha descompuesto tanto pues, estos grupos en el país? ¿Cuáles prácticas han resultado muy buenas en otros países vecinos, tanto Nicaragua como El Salvador? ¿Y cuál es la realidad de nosotros? Porque recordemos que este tipo de flagelo tiene implicaciones profundas dentro de la sociedad, que no solo están involucrados antisociales, sino que también hay involucrados operadores de justicia, profesionales del derecho que defienden a estas personas, incluso médicos que tienen sus clínicas para atenderlos en estos casos. Está impenetrado también, según algunas investigaciones, ciertos miembros en fiscalía, tienen jueces, tienen personal policial y algunos incluso dicen que ciertos personal en las Fuerzas Armadas. O sea que es un problema complejo, que no solo es con una ley que vamos a parar esto, sino que abordar de forma integral un problema que, bueno, se fue de las manos hace mucho tiempo. Usted, doctor, que plantea como un problema integral, y usted que sirve en una profesión que también tiene mucho contacto con la ciudadanía, ¿qué reclaman como prioridad de la autoridad en principio, y hablando de los entes de orden y seguridad, para que actúen en un momento delicado de país? Bueno, es que son un montón de situaciones. Uno es volver a recuperar la confiabilidad que hay en la autoridad, porque muchas veces no confían en la policía y más bien en vez de generar bienestar o tranquilidad, pues hay ciertos temores. Lo otro es recuperar también los espacios de recreativos que debe de haber en todas esas zonas secuestradas prácticamente por estos grupos. Lo otro es que tenemos que generar también los espacios para la juventud, los espacios para la niñez. Es ahí donde la policía comunitaria tiene un enorme reto, acercar la policía a la comunidad y generar pues las condiciones necesarias para que estos jóvenes no se miren tentados a pertenecer a estos grupos, sino que tener los disuasivos necesarios, tener los espacios y la oportunidad necesaria y obviamente paralelamente ir tratando de rescatar a aquellas personas que se han metido a delinquir, a estos grupos, tratando de rescatar, porque muchas veces no solo es con el castigo, muchas de estas personas los meten a la cárcel, sale 5 o 10 años después, ya no solo con una maestría, sino que con un doctorado en formas de cómo delinquir. Entonces, es una reforma integral que tiene que ver desde la integración de la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad, recuperación de espacios recreativos para los niños, para los jóvenes y darle la oportunidad también de empleo, darle la oportunidad de poder tener una cercanía con nuestras autoridades. Entonces es un problema complejo, no solo es castigo, es un problema abordarlo de forma integral. A propósito y hablando de procesos, el tema de la depuración, ¿siente que se ha sido tibio, que deberían ir con mucha mayor profundidad en los mismos? Y hablando de depuración, no solo en función de lo que hemos visto, más policía, un poco el ejército, es a nivel de toda la estructura. Sí, bueno, mire, el general Sánchez es una persona que ha hecho su buen esfuerzo, hecho, bueno, lo que ha estado a su alcance, su cúpula también policial, pero recuerde que eso debe ser un proceso continuo, debe tener el presupuesto necesario y también la ciudadanía debe colaborar porque muchas veces el policía se contamina porque la misma ciudadanía hace que se contamine. También estaba platicando yo con un alto jerarca policial que los policías realmente están teniendo una sobrecarga laboral. Es bien fácil cuando uno ha cometido una infracción de tránsito y le sale a un policía queriéndole hacer una esquela, en vez uno de aceptar la infracción, le pega una gran regañada al policía y no sabe que ese policía tiene 24 horas de ni siquiera comer como se debe de comer, bajo el sol, que después tiene que regresar a una de esas colonias marginales donde también peligra su vida. Entonces los niveles de estrés también de ellos es bien alto. Entonces
Eso uno se da cuenta cuando ya platica con estas personas. Sé que es bien fácil criticar, pero realmente necesitamos también darle lo necesario a la policía para que actúe de una forma profesional y también darle castigos ejemplares a aquellos policías que se contaminan. La depuración debe ser día a día. Diputado Ramón Barrios, usted es profesional del derecho y tiene un concepto mucho más puntual sobre estos cambios. ¿Cómo encontrar equilibrio sin que vengan acciones? Porque eso está también en el horizonte de defensores de derechos humanos, algunas veces satanizados por el actuar de ellos en estas propuestas del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Mire, tres cosas fundamentales. Estas son medidas que le dieron éxito a Bukele. Se lo digo así. Y hay tres propuestas que vienen en ese paquete. Número uno, el cambio del tipo penal de asociación ilícita a considerar terroristas a los mareros. Y ya le voy a explicar la consecuencia jurídica. Es el primer cambio. El segundo cambio es la ley de los chips, ¿no? De los SIN, para que sean debidamente regulares. Y tercero, la aprobación para la construcción de una cárcel en la isla del Cisne. El más controversial de todo, pero que la gente le reclame y va a tener un éxito, se lo aseguro así, y que viola derechos humanos, sí viola derechos humanos, se lo tengo que decir. Que viola el debido proceso, sí. ¿Qué pasa con considerar a los miembros de las maras de asociaciones ilícitas a terrorismo? Le voy a poner un caso, el caso de estos muchachos, digamos que fueron capturados porque les encontraron la llave y alguna relación con los 5 muchachos que resultaron muertos. ¿De qué es el último caso del Mirador de Oriente, los muertos de la montaña Luyuca? Ok, así como hacemos los jueces o los abogados. ¿Qué tiene la policía contra ellos? Que a uno de ellos le halló una llave. Una llave que fue de los que se habían utilizado en la casa. No más. No hay testigos presenciales. No hay más. ¿De qué lo va a acusar la policía? ¿De asesinato? ¿De homicidio? No puede. No hay testigos directos. ¿Qué va a pasar en 6 días? Lo van a liberar. ¿Los van a liberar? Y con el tema de... Entonces, ¿qué agrega? El tema de los celulares, que ahí hay otro componente que va ligado. ¿Cómo entenderlo entonces? Pero son evidencias circunstanciales. No los puede acusar de homicidio o de asesinato. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros en el Congreso Nacional, a todo el miembro que pertenezca a una asociación ilícita, lo tipificamos como terroristas? Entonces la policía, más que la policía, el Ministerio Público, cuando haga el requerimiento fiscal, lo va a poder acusar de terrorista. Aunque yo a estos muchachos no les pudiera implicar, digamos, el crimen directamente de asesinato de homicidio, lo voy a dejar encerrado. ¿Por qué delito? Por el delito de terrorismo, sin necesidad de probarlo. Y además hay en ese componente de reforma que nos presentan, usted, según el Código Procesal Penal actual, no puede estar 2 años preso. Si usted está 2 años en prisión preventiva y no ha llegado a juicio oral y público, va inmediatamente para afuera. Hay una reforma que implica que en estos casos de terrorismo usted va a alargar el tiempo de prisión preventiva. ¿Qué es lo que hace Bukele en El Salvador? Los 70.000 mareros que tiene ahí los tiene por terrorismo. No es necesario que les pruebe otros delitos. Y entonces la gente está feliz porque hay que reconocer que estas medidas son para los barrios de escaso desarrollo económico o los barrios marginales. La gente ha perdido el territorio. Allí la gente tiene que pedir permiso para salir y tiene que llegar antes de las 6 de la tarde y encerrarse porque allí quien manda son los mareros. ¿Qué va a pasar? Que ahora la policía con el delito de terrorista va a comenzar a meter y va a comenzar a limpiar 50.000, 60.000 mareros, los va a meter en la isla del Cisne y la gente va a estar feliz. Yo soy diputado del Congreso Nacional,
y quizá en los centros urbanos como Tegucigalpa no podamos vivir lo que vive nuestra gente. Yo que soy de San Pedro Sula, cada vez que voy a Chemelecón, a Cofradía y la Rivera Hernández, donde tengo que pedir permiso para entrar a esos territorios y tengo que ir con los vidrios hacia abajo. Estoy hablando de lo que yo vivo como diputado del Congreso Nacional y pedirle permiso a las maras para entrar y salir antes de las 6 de la tarde. Y si el señor tiene una niña de 14, 15 años que está bonita y le gusta el jefe de la pandilla, también se la va a robar y se la va a raptar. O sea, yo le aseguro que esta medida va a tener una aceptación total en estos barrios y le va a redituar políticamente porque lo que quiere la gente es seguridad. El abogado Ramón Barrios y el doctor Yavés Abillón están con nosotros al banquillo. Una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo, solo un aporte de doctor Ramón Barrios. ¿Cómo van a plantear, o usted que es profesional del derecho, recomendaría esta discusión sin los riesgos a futuro del país? Porque ya que hay antecedentes que hoy actuamos, aplaudimos, pero una década después vienen indemnizaciones millonarias. Mire, Bukele las implementó y tuvo todas las críticas de las organizaciones de derechos humanos, inclusive de Estados Unidos, y hoy la gobernadora del estado de California y el gobierno de los Estados Unidos, Argentina y Colombia están yendo a El Salvador a estudiar el modelo Bukele, por éxito. Ya las organizaciones de derechos humanos también lo están estudiando. Yo represento al pueblo hondureño como diputado al departamento de Cortés. Yo cada vez que voy a San Pedro Sula, una señora de la Rivera Hernández me dice: usted está ahí, apruebe esa ley, que yo lo que quiero es poder salir a las 5 de la mañana porque voy a trabajar y que no nadie me mate y poder regresar a las 6, 7 de la noche y que nadie me mate y que nadie se lleve a mi hija. Para eso lo tenemos ahí en el Congreso Nacional. Yo voy a apoyar estas medidas. La gente va a apoyar estas medidas de limpieza de delincuentes de este país que han azotado y que tienen los territorios copados. Ese es mi compromiso. Yo lo represento. Este tema toca con el debido proceso, sí. Toca con las garantías individuales, sí, pero vamos a dar toda una explicación jurídica el día que estemos seguramente en el debate, porque al final nosotros representamos a la gente y nadie piensa en la víctima. Ayer estaba escuchando al padre de uno de estos jóvenes que por mucho que lo lleven al proceso a sus maleantes, hoy, para el resto de su vida, ya no va a poder ver a su hija. Hay un punto y que tiene que ver también con una cárcel de máxima seguridad. Usted me exponía, doctor, que hay su reserva. Sí, mire, es que si bien es cierto, la ley tiene la intención de recuperar estos territorios, pero hay que ver también el otro aspecto. ¿Cuánto es el presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario? ¿Con cuánto come cada preso que está ahí? O sea, es un presupuesto que, óigame, es irrisorio. Entonces, ¿qué viable va a ser la construcción en una isla lejana? Porque no es como Amapala, eso es lejos. O sea, la isla del Cine no está cerca, eso es una isla que está bien largo de tierra firme. ¿Cuánto va a costar una botella de agua, por decirlo así, que cada preso va a tener que tomar, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar de repente llevar toda la comida? El presupuesto, ¿qué presupuesto se va a tener para que ese proyecto sea viable a largo plazo? Porque puede ser viable unos años, pero ¿cómo van a mantener, obviamente, una cárcel tan cara, pudiendo tener cárceles en lugares remotos? ¿Usted plantearía que esta edificación o edificaciones, si son más, se hagan en tierra firme o quizás en una isla más cercana? ¿O cómo? Claro, por los presupuestos. Mire, aprobamos, digamos, la ley esta semana. Están preparadas las cárceles del país para la avalancha de gente que va a venir, porque no son cientos, son miles que van a venir, ya cuando el sistema penitenciario actual está colapsado. O sea, ¿cuánto es la capacidad de aceptar, ya aprobando esta ley, pues obviamente este tipo de personas si está colapsado? Lo otro, ¿cuánto se va a tardar en construir una cárcel donde los materiales tienen que recorrer cualquier cantidad? Que pues yo creo que la Isla del Cine, no tengo el dato, pero está a 100 o 200 kilómetros de tierra firme. O sea, está largo. Entonces,
estamos destinando recursos que con una cárcel tan cara, que va a ser sostenerla en el tiempo, va a ser caro. ¿Por qué no construimos 2, 3 cárceles en lugares remotos del país con el presupuesto que se va a gastar ahí? Entonces son cosas técnicas, son no solo el impacto ambiental que se va a tener, sino que también la viabilidad de sostener en el tiempo. Porque ¿qué pasó en Estados Unidos? En Alcatraz, por decirlo así. Fue una cárcel que económicamente no fue factible en el tiempo y por eso la cerraron. Entonces son puntos importantes que también debemos de discutir y ver qué tan viable va a ser en el tiempo una cárcel tan cara. ¿Los números para aquí, doctor, no hay problema? No, los delincuentes tienen que ir a una isla, este no es un hotel y que trabajen para pagarse. Mire, lo que pasa ahora en las cárceles es que los grupos delincuenciales comienzan a comprar todas las tierras alrededor. Se lo digo con conocimiento de causa. Todas las cárceles que se hacen en tierra firme, los delincuentes comienzan a comprar todos los terrenos alrededor. Entonces, para usted sí se debe hacer el esfuerzo en la construcción. Sí, hay que hacer el esfuerzo. Nadie quiere en tierra firme una cárcel cerca de sus lugares, ni ningún municipio lo quiere. El problema Ahora, de la este es comunicación... un proyecto a largo plazo, dado los procesos que ya conocemos pasan en Honduras. Pero mínimamente ya una de las empresas que ha ofertado son módulos especiales. Hoy ya no se hacen construcciones, sino que son módulos especiales. Pero yo sí estoy de acuerdo que los delincuentes estén lejos de tierra firme, donde ni siquiera puedan comunicarse. Ya basta de estarlos tratando acá como lo que no son. Sí, son ciudadanos que no se en eso sometieron a la ley. Sí, ¿cuándo sesionan? Ojalá, estamos esperando. Aquí estamos no los han convocado. Con el doctor Yavesa Avión que nos... ya deberían haber sesionado esta semana. Así es. Así está, nos estamos preguntando con la abogada Barrios qué pasó, que no nos convocaron. Pero no hemos tenido ninguna comunicación. Números listos, quizás 65 u 86, no. No es eso. Porque de todos modos, en el caso de la Ley de Justicia Tributaria, estamos solicitando que no se dispensen los debates y eso nos va a llevar 2 semanas por lo menos la discusión. Bueno, pilas puestas para la sesión, listo para aguantar de todo, doctor. Quizás ustedes van a ser bien recibidos la próxima semana, no sé cuántas sesiones. Mire... ¿Tiene amigos en libre? Sí. Así de confidencia, o ya esa confidencia que antes le tenía que al doctor Barrios, ya no va a estar. No, yo como digo, yo separo lo que es la política y la amistad. Yo me llevo bien con todos los compañeros. ¿Quién es su mejor amigo de libre? De libre. Ah, de libre ahora. Sí, su mejor amigo, que le podría contar una confidencia o hay cosas que van a ser top secret. Germán Altamirano. ¿No se vino con ustedes? No. Germán está en libre. ¿Y usted, doctor? Fíjese que yo tengo una particularidad, es que donde yo me siento, se sientan a partir de mí, comienza el doctor Chirino y toda la bancada. No se lo lleven. Que lleva. Tengo una amistad muy bien con todos. No hay temor a irse, ¿no? No, para nada, y son mis amigos. Y igual. la mayoría de veces coincidimos y cuando no coincidimos, como ahora, pues no pasa nada. Sí, absolutamente perfecto. Nada. Gracias a nuestros invitados de hoy, el doctor Yavesa Avión, es diputado por el departamento de Comayagua, y el doctor Ramón Barrios, diputado por el departamento de Cortés. Por su sintonía, muchas gracias.